Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días o tardes, según en el momento en que lo estés viendo y bien si estás en el en vivo. Te doy la bienvenida al espacio que hemos creado todos los lunes desde Sincrovida en conjunto con Camino a la Vocación. Sí, este espacio llamado Lunes de Vida en Colores, un espacio creado para cambiar la perspectiva de la semana, darle un giro contundente y crear una energía poderosísima y ver la semana desde otra manera, desde un enfoque positivo, desde un enfoque de aprendizaje y de alta evolución. Mi nombre es Juan Pablo Hoyo Salazar, soy coach de realización personal y coach vocacional en formación. Y hoy tengo el privilegio y el gusto de transmitirte un tema que pienso que es el tema que todos los seres humanos tenemos, llamado el arte de preguntarte. Mientras se van a ir conectando poco a poco las personas a esta transmisión, te voy dando la bienvenida. Este espacio es creado todos los lunes. Estamos trabajando el horario de las 7 de la noche, hora Colombia, pero a partir del día de hoy vamos a retomar el horario de las 8 de la noche de aquí al resto del año para que estés sincronizado y sintonizado en primera fila todos estos lunes que vienen, porque se vienen temas ya para cerrar un año que ha sido de bastante movimiento, con bastantes cambios y sobre todo con mucho aprendizaje del amor y la transparencia. Voy a ir saludando a las personas que se van a ir conectando a este espacio. Saludos a Sandra Vasco, bienvenida a este espacio del lunes de Día en Colores, desde Camino a la Vocación. Aprovecho para decirte que desde Camino a la Vocación, el espacio que transmitimos normalmente los jueves se va a pausar, pero hasta la segunda semana de diciembre, porque estamos preparando un nuevo contenido para ello. Así que esta semana te invito a que sigas a Camino a la Vocación también, porque voy a hacer un escrito relacionado de una diferenciación entre el nomadismo y el sedentarismo. ¿Qué vas a preferir tú? ¿Ser un nómada o ser un sedentario? Así que te invito a que nos sigas, dale clic me gusta, también a Sincrovida, que es el espacio oficial de este espacio llamado Lunes de Vida en Colores. Y bueno, sí me gustaría que fueran colocando en los comentarios qué significa para ustedes estarse preguntando, qué significa para ustedes escuchar la palabra pregunta. Sí, muchas veces se nos ha dicho que preguntas están en los quizzes, en los exámenes, pero en el fondo es un arte que vamos a ir introspectando con el pasar de los días y del tiempo, porque parte de la conexión del ser humano, parte de la intuición que se despierta desde el primer momento en que abrimos los ojos al mundo, es decir, en tu edad de niñez. Y aquí viene un tema muy importante con respecto al arte de preguntarte, porque la pregunta, cuando tú abres los ojos y vas creciendo, vas caminando, vas literalmente creciendo físicamente, el niño va aprendiendo cosas. Primero aprende a ver, primero aprende a comer, luego aprende a observar, luego aprende a que lo carguen, luego aprende a caminar, que es el arte de caminar todo el tiempo y se raspa y se cae. ¿Por qué te traigo todo este contexto? Porque en el fondo el arte de preguntarte surge en el primer momento en que tú pronuncias una palabra y aprendes el lenguaje, sea el español, sea el inglés, en donde tú te encuentres, pero empieza a partir de ahí la parte de preguntas. La pregunta es una herramienta que desde los años atrás, desde los siglos anteriores, se nos ha inculcado que da luz. Inclusive el coaching maneja la pregunta como una forma de transformación para que la persona tome conciencia de sus decisiones, de sus pensamientos y de sus palabras. Así que cuando tú abres los ojos, empiezas el proceso de crecimiento, llegas a la observación y luego empiezas a mirar que ya puedes hablar y tienes la facultad de decir mamá, papá, está tu nombre, inclusive empezarlo a escribir, empiezan la parte de observar detalles, por ejemplo, ¿qué es esto? Es un edificio. ¿Por qué me dices esto? Porque pasó esto. Pero con el pasar de los años, el niño se va guardando los miedos, se va guardando esa sensación de temor y lo va convirtiendo como una herramienta y se olvida que la pregunta es la que lo ha ido avanzando desde que empezó a evolucionar. Entonces cuando llegamos a la edad adulta se nos empiezan a preguntar cosas y simplemente nos enfocamos en la respuesta. Y una de las mejores formas para que el ser humano tome conciencia en su vida es desde la pregunta tomar luz. Y sí,
hay varios tipos de preguntas. Están las preguntas abiertas y están las preguntas cerradas. En el camino de la sincronización, en el camino de la transformación, es muy valioso tener en cuenta que la pregunta, para tomar esa luz, para tomar esa conciencia, para tomar esa energía poderosa que habita en tu corazón, que es desde el amor, debe ser una pregunta demasiado abierta. Y cuando me refiero a abierta es no preguntar, ¿será que hago esto? ¿Será que no hago esto? Porque estás tomando una simple decisión y no te estás dando la oportunidad de introspectar más allá de lo que viene de esa pregunta. Así que el primer ítem para empezar el arte de preguntarte cuando estás en una duda, cuando estás desenfocado, porque puede pasarnos, mucho en el tiempo no sucede, es hacernos preguntas abiertas. Y una pregunta abierta, aquí también hay que hacer mucho hincapié en el tema de no preguntar por qué suceden las cosas, sino preguntarnos siempre para qué. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué estoy dando esta decisión? ¿Para qué estoy sintiendo esto? Y te va a hacer una división del para qué. El arte de preguntarte te manda siempre a parar, a hacer una pausa, a hacer una conexión desde la respiración. Por eso se enfoca en el para qué. Yo hago la pausa y luego determino la respuesta y lo que yo requiero saber en ese instante para conectar con la luz y con la emoción del amor. Así que el arte de preguntarte es un don que tenemos desde niños, porque tú desde niño tienes la facultad de tener la creatividad, la observación y las ganas de imaginarte tantas, pero tantas cosas en el mundo para ti, que están disponibles para ti, que simplemente te dedicas a describir todo lo que pasa en tu mente y te estás preguntando, pero no de ti para ti, sino al otro. Entonces es muy importante que en esa parte del para qué recuerdes mucho la parte de cuando tú decías, yo cuando sea grande quiero ser esto, yo cuando sea grande quiero conectar conmigo. Y aquí viene un tema muy importante del para qué, y es, hago la pausa, respondo eso y me doy luz. Y eso se trata la vida, se trata el coaching, se trata todo lo que tú tienes al alrededor. Voy a ir saludando a las personas que se están conectando en este momento al espacio de lunes de Vida en Colores. Un saludo para Luisa que está en vivo. Un abrazo gigante para una de las personas que es líder de este proyecto, que transmitimos cada lunes con toda la información de conciencia, espiritualidad y esencia. Les estaba contando entonces que el tema del arte, de preguntarte, es siempre encontrar conexión con la cuestión, con el cuestionamiento. Y no es, ahí tenemos que hacer una diferenciación también. Hay que tener en cuenta que el preguntarse debe partir desde el amor siempre. Pero te preguntarás en este momento, ¿cómo sé que me estoy preguntando desde el amor y no desde el ego y no desde el miedo? Es muy sencillo. El ego siempre te va a tender a preguntar cosas cerradas. Y en este caso también te va a estar preguntando, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no lo hiciste de esta manera? Entonces, una diferenciación de la parte de preguntarnos desde el miedo y desde el amor es que la pregunta desde el amor siempre es la que abre posibilidades. Es esa parte que nos lleva siempre al para qué de las cosas. Entonces es muy importante tener en cuenta que el para qué nos lleva a hacer esa pausa, respirar y darnos luz desde la respuesta. Y yo no sé si recuerdan en uno de los Facebook Live que pudimos transmitir hace unos meses, yo era muy hincapié en el tema de quién eres. El quién eres es importantísimo en el arte de la pregunta, porque cuando tú te preguntas desde tú quién eres, ya tienes claro quién es ese ser extraordinario que hay en ti. Simplemente ya tienes claro que todo lo que te vas a responder sin estar emitiendo un juicio parte desde tu amor, desde ese para qué. Entonces, no sé si también recuerdas que el niño o tu niña siempre era con mucha energía, con mucha alegría y con mucha curiosidad. Aquí parte algo muy importante, y es que la curiosidad juega un papel importante con el tema del arte de la pregunta. Porque si yo tengo curiosidad, me genera el para qué, me genera qué carajos está sucediendo. Y no, si notas, el niño no preguntaba mucho el por qué. Si te devuelves en el tiempo, la pregunta frecuente es,
¿para qué hacía esto? ¿O para qué vamos a hacer eso? O también era un impulso energético. Entonces, la energía también juega un papel importante en la pregunta. Y una de las formas que en el transcurrir de mi evolución, de mi crecimiento, me ha funcionado y se los comparto acá como tip, es siempre hacerme una pregunta en el día, en las primeras horas del día. ¿Para qué quiero ir a tal lugar, por ejemplo? Y en el día me van a ir surgiendo respuestas, y no necesariamente son textuales. Me las pueden mandar por medio de una persona, por medio de una situación, inclusive hasta en los buses. Entonces, aquí juega un papel importante también conectar la intuición con esa pregunta que estoy generando, con esa pregunta que estoy generando como desde la curiosidad. Saludo nuevamente a Sandra, nos coloca buena noche, excelente tema, infinitas gracias. Sandra, gracias a ti por estar acá, es un gusto tenerte en este espacio también de lunes de Vida en Colores. Y como les decía, la curiosidad, el curiosidarte, se puede decir de esa manera, genera la conexión con la pregunta que te dará una respuesta y también ahí generas esa sinergia para generar luz en tu ser. Es volver a conectar con esa energía que de tu niño se generó cuando empezó a crecer. Luisa Fernanda nos coloca, hacerte las preguntas adecuadas te permite construir un camino con sentido desde la conciencia. Así es, siempre tomando la pausa, teniendo en cuenta para qué te estás preguntando y luego encontrar ese rumbo. Y una de las conexiones vocacionales que hay en la vida es que la pregunta siempre me lleva a un punto concreto. Entonces, como bien lo notaban al principio, cuando yo les mencionaba que esta semana va a haber un escrito en Camino a la Vocación con respecto a los nómadas o sedentarismo, la pregunta nos va a llevar a generar un movimiento. Entonces, por eso te mencionaba que el tema del por qué, hacernos preguntas cerradas, simplemente nos va a decir un sí o un no y listo. Y no nos va a generar como esa confrontación, esas ganas de volver a empezar algo si es que algo no nos está funcionando. Entonces, tomarnos la pausa, generar esa respuesta, conectar con la luz, generar esa sincronización con el amor y desde ahí generas ese impulso, esa energía de salir adelante en todo lo que quieres crear. Me gustaría que compartieran en los comentarios cuál ha sido esa pregunta de su vida que hasta el momento no se han podido resolver o que de pronto dices, wow, no sé qué carajo se está pasando conmigo, que no encuentro la respuesta. Pero en el fondo la respuesta siempre está en ti, solo que la vida en esos momentos en los que te estás como, digamos, perdido, pero en el fondo es una distracción de la mente, te manda a las personas adecuadas, las situaciones para decir, ese para qué que tú estabas preguntando, simplemente respóndetelo por medio de la ley del reflejo con otro ser humano. Entonces, saludo a Angélica. Hola Angélica, un gusto nuevamente tenerte por acá. Recuerden compartir en sus muros de Facebook este espacio creado desde Sincrovida en conjunto con Camino a la Vocación. Y te mencionaba que el tema de la pregunta es muy importante tener en cuenta que para lanzarte a conectar con esa luz que eres tú, generar una respuesta concreta a esa curiosidad que desde el niño se viene dando, es muy importante hacer una pregunta abierta. Y las preguntas abiertas siempre parten de ese para qué. Para de pausa y qué respuesta concreta para esa luz que quieres conectar. Así que te invito a que te examines primero que todo, como te lo mencionaba también ahora, ese quién eres tú. Porque si tú tienes claro quién es ese ser extraordinario que habita en tu corazón desde el amor, estás con las conexiones perfectas desde la curiosidad, desde la creatividad, desde la sensatez y desde la humildad. Aprovecho para hacer una pausa y decirte que desde Sincrovía se vienen grandes eventos para que no te los pierdas. Entonces es muy importante que sigas la página de Sincrovida porque Luisa Fernanda está lanzando unos entrenamientos, unas charlas que son muy valiosas. Ya ella les estará contando desde el fanpage. Y desde Camino a la Vocación próximamente se viene un entrenamiento que se llama las maestrías de tus no, que va muy orientado también con la parte de curiosearnos todo el tiempo, con el generar esa observación, esa conexión desde la conciencia y siempre apuntar a preguntas desde la nueva oportunidad.
te adelanto algo, es nueva oportunidad. Entonces, en este caso, para generar el tema de la pregunta, yo los invito a que siempre arranquen el día abriendo los ojos, dando gracias por todo lo que vas a crear en ese día, desde la pregunta que tú quieres resolver. Y aquí es muy importante, hago mucho hincapié en este tema, que cuando tú te preguntas, tienes un para qué clarísimo en el día, pero no es, el universo te va a brindar la respuesta desde lo que te genera tu conexión, siempre y cuando le haces una pregunta abierta, así como lo es el universo y Dios. Y aquí nos preguntan, voy a leer, Sandra nos dice, quiero compartirles que por muchos años mi ser se preguntó, ¿cuál es mi objetivo? Porque me gustan y me gusta escribir. Este año encontré la respuesta en base a un duelo. La respuesta siempre estuvo. Sí, es que en el fondo las respuestas que siempre nos llegan están intangibles. Es más, es muy curioso porque la pregunta uno la realiza y la respuesta no te la mandan literalmente en texto, sino que te la manda con una palabra, con una emisora, con lo que esté en el momento conectado contigo. Porque es que el universo está preparándote para ti todo el camino. Tú ya definiste un plan desde que viniste a este plano terrenal. Simplemente cada vez que vas evolucionando, cada vez que vas avanzando, vas recordando ítems desde el despertar la conciencia. Así que aquí yo también diría que el tema del quién eres es fundamental para ir despertando y hacer siempre la pausa, generar un enfoque en el día y generar preguntas abiertas. La pregunta abierta es fundamental para tu crecimiento personal. Luisa nos coloca cara de corazón. Gracias, Luisa, por estar acá. Y sabes, como toda arte, como lo mencionamos desde jueves vocacional, el tema del arte va más relacionado con ese día a día. La vocación va conectado también con la pregunta, porque cuando tú decides tener la decisión, perdón, tú decides tener la valentía, más bien, esa es la palabra, de asumir el camino del autoconocimiento, de la espiritualidad, del despertar conciencia, ahí es donde vas a empezar a fluir más tus preguntas que normalmente el común menciona como preguntas existenciales. Y en el fondo no son existenciales, sino que son maneras de volver a conectar con la curiosidad, observación y creatividad del niño que habita en cada uno de nosotros. Entonces, todo este recorrido de la pregunta, todo este recorrido del sanar, todo el recorrido del crecer parte de un eje fundamental y es que siempre debes estar aliado con ese niño que habita en tu corazón. Y no es aliarse desde las decisiones o hacer una pataleta. Está bien hacer una pataleta, pero acá lo que voy es que el niño debe tener muy presente que él te va a estar mandando como luces, como rayitos, y decir, por ejemplo, en mi caso, Juan Pablo, muévete por esto. El niño siempre está ahí hablándome y esa es la voz del alma que me dice, muévete, muévete. Entonces aquí la pregunta abierta, como les mencionaba ahora, nos va a generar movimiento. Y si tú estás decidido a vivir plenamente y aprendiendo a equivocarte y asumiendo los retos de la mejor manera, vas a estar generando ese movimiento desde la pregunta. Y eso es muy importante desde las horas de la mañana, cuando estás levantándote y dices, wow, ¿qué voy a crear hoy? Y cuando te das la respuesta a esa pregunta, ¿qué voy a crear hoy? Puede que la pregunta no nos lleve a algo concreto, pero te va a dar una respuesta que te va a generar una pregunta abierta y la respuesta no la vas a tener inmediato, sino que simplemente durante el día vas a ir resolviendo eso. Entonces toma un papel, toma un cuaderno y llévalo siempre contigo en tu bolsillo, en tu bolso, en donde tú transportes tus elementos hacia el trabajo, porque todo el día te van a estar dando respuestas, pero no solamente las personas, sino tu corazón. Es muy curioso porque en el arte de la pregunta, cuando te lanzas una pregunta abierta, la mente empieza a trabajar, empieza como ese sistema operativo que manejan los computadores a procesar todo el tiempo y empiezan a evolucionar, a dar información, a dar información. Y cuando menos piensas, ya tienes tanta información cargada en tu mente que empiezas a escribir y dices, wow, ahora todo tiene sentido. Entonces, para ir devolviéndonos a lo que hemos hablado hasta este momento,
El arte de la pregunta parte de la evolución de ese niño que empezó a crecer, abrió los ojos y también nos fue dando esa curiosidad, esa aceptación, esas ganas de salir adelante. Adriana Manjarre nos saluda, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Recuerden compartir en sus muros con sus amigos este espacio de todos los lunes, el lunes de Vida en Colores. Y Sandra nos pregunta, Juan, quisiera saber algo si tienes la respuesta. ¿Por qué se genera sensaciones de dolor cuando surgen las preguntas en nuestra vida? Frustración, ego. Has tocado un tema muy importante que creo que en algún momento lo tocamos en lunes de Vida en Colores, igual lo voy a traer, es el tema de la somatización de emociones. El cuerpo, por naturaleza, cuando tú no estás expresando al máximo tu ser al 100% y te estás reprimiendo todas las emociones, él se empieza a manifestar por medio de las enfermedades. Y es aquí donde la pregunta de los por qué, en vez de abrirnos posibilidades, de expandirnos, el por qué nos empieza a encerrarnos en esa cápsula de un yo no valgo, de yo no soy capaz, activando siempre el juicio. Entonces aquí, como les decía, el para qué juega un papel importante para evitar emociones de frustración, de tristeza y de desolación. Porque el para qué nos dice, listo, ya sucedió, ya en este caso, ¿cómo lo voy a volver a rediseñar? Simplemente hago la pausa que voy a generar y luego genero esa conexión con mi luz. Así que aquí es muy importante tener presente que la emoción siempre se debe expresar, pero no es del juicio, sino es de ese amor que habita en tu corazón. ¿Listo? Y como les mencionaba también ahora, la pregunta te mueve o se me fue la palabra, o te cierra y te paraliza. Y aquí es muy importante cuando te levantas y cuando estás en esa emoción de temor, siempre hacer esa pausa, porque es que el miedo te va a generar ese freno, el miedo te va a decir no lo hagas, no lo generes, no lo vales, y el por qué te va a devolver a decir, si ves, ¿para qué te lo dije? El ego te empieza a decir, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Así que aquí te invito también a que cuando te estés preguntando todo el tiempo te generes esa conexión contigo, pero te la generes desde ese amor, desde esa trascendencia. Un saludo para John F. Santa. Hola John, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Espero que estés muy bien. Gracias por estar aquí. Recuerden compartir y colocar sus comentarios. Entonces, para ir cerrando la transmisión del en vivo de este programa Lunes de Vida en Colores, el arte de preguntarnos es un arte que todos los seres humanos tenemos, que nos da luz, que nos da trascendencia, pero aquí juega un papel importante tomar la decisión de tomar conciencia desde tu amor, desde tu esencia. Luisa nos coloca, bienvenidos los que se están conectando. Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces, cuando nos devolvemos en el tiempo a conectarnos con ese niño, a conectarnos con la curiosidad, con esa creatividad, con ese amor, con esas ganas de comerse al mundo literalmente desde la energía, desde esa pasión, desde esa vitalidad, y tomas la decisión de tomar esa conciencia, de conectarte contigo, esa pregunta que te va a estar abriendo posibilidades para que esto, para que aquello, te va a estar moviendo todo el tiempo. Dicen que las personas emprendedoras empiezan a crear cosas desde el movimiento y no sabe cómo va a ocurrir lo que se están planeando desde el sueño, pero simplemente como se están haciendo siempre esa pausa, pero una pausa corta y se enfocan nuevamente en lo que están creando, simplemente se van yendo por esa decisión. Así que la invitación desde este Facebook Live, desde esta arte que hace parte de una de las artes vocacionales, porque la vocación es vida, todo el tiempo conectado con tu misión y propósito de vida, es simplemente preguntarte desde ese amor. ¿Y cómo es la mejor forma de preguntarnos desde el amor? Haciendo la pausa, generando esa conexión desde el qué y luego trascendiendo. John, un saludo nuevamente, gracias por estar acá. Luisa nos coloca, bienvenidos. Si tienen preguntas en este momento, las pueden traer. Estamos también para aprender porque estamos en esta transformación todo el tiempo. Y se me olvidaba algo, y aquí es muy importante también tener presente que en la pregunta debe ir siempre un aprendiz.
¿Qué significa esto? Cuando hay un aprendizaje, debemos asumirlo, pero no quedarnos como, ah, ya me lo sé. Todos los días, cuando tú te haces una pregunta, te vas encontrando las respuestas, estás siempre en modo aprendizaje y apertura. Entonces, aquí a lo que voy es que cuando estás creando esa conexión en tu día a día, no debes de dejar de aprender, de ser ese ser humano en constante evolución, en constante crecimiento. Luisa nos coloca, a partir de la pregunta se construye el camino, el que no se pregunta ni cuestiona no avanza. Y yo le agregaría también algo, Luisa, y es el tema de, si yo no me pregunto algo desde el amor, no avanzo tampoco. Porque muchas veces nos preguntamos es para tirarnos duro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué pasó esto? Y no nos funciona. Y nos quedamos enganchados y nos quedamos anclados. Y no hay nada mejor que usted generar un anclaje desde ese amor, desde esa pregunta pausadamente hablando. Entonces, te resumo el Facebook Live, es conectar con ese niño interior que desde el primer momento en que empezó a hablar, a decir las palabras más fluidamente, aceptó, observó, generó creatividad y curiosidad, luego se fue transformando, fue tomando sus decisiones, pero en la sociedad lo fue opacando. ¿Por qué? Porque los miedos nos van opacando, pero cuando nos conectamos nuevamente con ese quién eres, con esa luz que habita en nuestro corazón, en nuestro ser, desde la calma, desde el amor y desde la pasión, vamos generando ese movimiento y siempre es muy, muy importante conectar el para qué en el día a día. Tomar atenta nota de todo lo que llegue, porque cuando nos estamos preguntando desde ahí, es muy importante, sí, es muy importante conectarnos con ese amor. Sandra nos dice, Juan, además nos preguntamos desde la necesidad material o desde el enojo y eso nos desconecta totalmente. Cuando nos desconectamos, aquí yo también voy a generar un concepto que me ha funcionado, inclusive a varias personas se los he como aprendido, es el tema de que no estamos desconectados, simplemente nos estamos distrayendo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el camino, la ambición, el ego nos dice, tienes que ser más que alguien, tienes que generar resultados, tienes que generar esto o aquello. Ahí viene la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y realmente esa distracción se nos hace para olvidarnos de hacer siempre la pausa, de sacarnos los minutos en el día y de respondernos realmente lo que queremos encontrar. Agradezco enormemente por haber estado en esta transmisión en vivo y en la repetición. Recuerden compartir este espacio con las personas conocidas, con los amigos y lo más importante, vivir en plena vocación. La pasión aquí juega un papel importante y es saber todo parte desde quién eres tú o cuál es el rumbo de mi vida. Agradezco nuevamente por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga. Les mando un abrazo gigante desde Sabaneta, Antioquia. Y recuerda compartir. Les habló Juan Pablo Hoyos Salazar, coach de realización personal, líder del proyecto Camino a la Vocación, que hace en conjunto este programa todos los lunes de Vida en Colores con Luisa Fernanda Galeano desde Sincrovía. Feliz noche, que descansen y feliz semana.